En 1620 los españoles atacaron a los bucaneros. Murieron centenares, pero muchos pudieron escapar hacia la isla de la Tortuga, que queda al noroeste de la Española. La Española es la isla donde están Haití y Santo Domingo, nosotros. Que está cerca de la Española. Es una islita que tiene 40 kilómetros de largo y 8 en su parte más ancha. Había allí muy pocos habitantes y los bucaneros se refugiaron y formaron la Cofradía de los Hermanos de la Costa. Eran todos piratas unidos por el mismo objeto: fundar una sociedad para salvaguardar la libertad arrancada a la fuerza. En aquella sociedad no había prejuicios de nacionalidad ni de religión. Incluso las guerras que había entre los estados europeos no perturbaban la armonía entre los muchachos de la cofradía. ¿Qué sé yo? Entraban en guerra España y Francia, y los españoles de Tortuga no se peleaban con los franceses. No existía la propiedad individual en aquellos lugares. Este dicho no se refiere a la parte del botín que pudiera tocar a cada uno en los afanos, sino a la propiedad de la tierra. La isla de la Tortuga nunca fue dividida en lotes, ni en secciones de casa, ni nada. Los barcos tampoco tenían propietarios, pertenecían a toda la cofradía. Cuando un capitán pirata llegaba con su barco a engrosar las filas de los hermanos, perdía los derechos individuales sobre la embarcación. Cualquiera que preparara una expedición podía utilizar los barcos de la isla Tortuga. No había tampoco un código penal, ya que las querellas se disputaban de hombre a hombre. Cuando había algún litigio, directamente se agarraban a trompadas o a cuchilladas o a tiros, no sé. Ese detalle procesal escapa a mi conocimiento. Bien. La participación en las expediciones era voluntaria. No estabas obligado a combatir ni a enrolarte en las expediciones. Ibas si querías. Y también te podías rajar de la isla cuando querías. La cofradía jamás perseguía para vengarse a algún hermano que la hubiera abandonado. Se elegía un gobernador que podía ser depuesto también inmediatamente si es que era sonso. En realidad este gobernador no tenía los poderes que acreditaban los gobernadores coloniales. Existía un consejo de ancianos que en realidad vigilaba lo que ellos llamaban la pureza del espíritu libertario, aunque no sabían muy bien de qué se trataba. Aquel consejo servía para admitir tipos nuevos. Venía un pirata nuevo, se reunía el consejo a ver si te admitía, porque no cualquiera era admitido como pirata. Hay gente que no tiene condiciones para eso. Y solo podía ser miembro de la cofradía el que hubiera cumplido con una serie de pruebas que eran llamadas matelotage. Llegaba el aspirante y lo ponían 2 años como sirviente de un pirata cualquiera. Y ahí lo tenía que andar acompañando, lavarle la ropa, le tenía que lavar la choza. Cuidarle las armas. En fin, más en el mismo sentido, ¿no? Y durante el combate, digo, si es que se armaba la podrida, en los actos de piratería, ¿no? Debía mantenerse al lado de su patrón y protegerlo. Esto durante 2 años. Después de 2 años, te admitían como miembro de la cofradía. Ahora muy bien, allá por 1640, la corte francesa empezó a pensar en tomar la isla de Tortuga y convertirla en una colonia francesa actualmente. Mandaron a un tal Lavasseur, no nada, estuvo ahí haciendo política. Al final lo sedujeron los piratas, lo convirtieron en gobernador, pero nada más que eso, en tanto que pirata, no en tanto que francés. Es decir, que fracasó. ¿Se entiende? Mandan al Lavasseur los franceses para convertir la isla Tortuga en una colonia francesa. Llega Lavasseur, empieza a chamullar ahí, al final le gusta más ser pirata que ser francés.
y lo eligen gobernador, pero gobernador pirata. Después Mazarino, el cardenal Mazarino, que era que cortaba el bacalao en Francia, mandó a otro para gobernar, o para intentar gobernar aquella isla. Envió al caballero de Fontenay, que también se hizo pirata, ¿no? En realidad todos los que iban a combatir a aquellos hombres eran derrotados, o si no, convertidos. Un tiempo más tarde, en París, el administrador general de finanzas del rey Luis XIV, Colbert, el caballo de Luis XIV, ¿no? Leyó un ensayo sobre los bucaneros. Sin embargo, estaba escrito nada menos que por un antiguo hermano de la costa, un antiguo pirata de Tortuga, se llamaba Bertrand d'Ogeron. Y allí se explicaban las oportunidades perdidas por Francia para apoderarse de la isla Tortuga. Y Colbert se enteró de que el autor de aquel librito tenía un enorme conocimiento acerca de la cofradía y de los usos y costumbres de la isla, incluso de su geografía. Entonces lo buscó, porque quería mandarlo a la isla para cumplir con la tarea que los otros dos caballeros no habían podido llevar a término. En realidad d'Ogeron no era más que un aventurero fracasado, pero Colbert había hecho una buena elección. A veces, para ciertos cargos, conviene un aventurero fracasado. Le estaba dando Colbert, al antiguo pirata, al d'Ogeron, la posibilidad de reivindicarse. Él se había retirado porque había fracasado como pirata. Todas las expediciones le habían salido mal. Incluso después se había dedicado a la explotación de las salinas de las Islas Caicos, también con malos resultados. El propio d'Ogeron en su ensayo había escrito: estoy rodeado por los despojos de mis empresas infortunadas, como tantos de nosotros. Desilusionado, había regresado a Francia, había escrito el libro lo leyó Colbert, pero al final lo encontraron al d'Ogeron, le ofrecieron aquella misión y el antiguo hermano aceptó. Llegó a la isla el 6 de junio de 1655 junto con 30 hombres. Empezó a hacer proselitismo entre los habitantes de esa isla y se hizo nombrar gobernador. Pero empezó a trabajar a favor de Francia. Desde luego no lo hizo de golpe. Empezó a ver cómo podía lograr que aquellos piratas libertarios aceptaran volverse súbditos franceses. Digo yo mientras me llevo por delante el micrófono. Jamás ejerció ninguna violencia. Empezó a estimular el cultivo del cacao, del maíz y del tabaco. No es tan fácil como parece, porque los habitantes eran todos piratas. No es muy sencillo estimular el cultivo del maíz entre los piratas. Vos volvés de afanar a un galeón español y te dice, bueno, ¿qué le parece si va a sembrar cacao? Bueno, he venido aquí porque soy aventurero y libertario y me vas a poner a sembrar maíz. Para eso me iba a Baigorrita. Bueno. Después se le ocurrió otra idea que a mí me parece fantástica. Para diluir el carácter pendenciero y anárquico de los hermanos, buscó una razón para que se fijaran definitiva y ordenadamente en Tortuga. Les buscó mujeres. Contrató a un centenar de muchachas para que fueran a pasar a la isla Tortuga el resto de sus vidas. Se trataba, según dicen las crónicas, de mujeres de vida airada, dicen las crónicas. Serían las muchachas del Palais Royal, esas minas, ¿no? Hay un dato: estos hombres estaban privados de todo contacto con mujeres blancas, con mujeres, en realidad, durante largos años. Y bueno, cuando cayeron las minas, se mostraron muy entusiasmados. Incluso empezaron a aparecer otros colonos de islas vecinas que no eran piratas en absoluto,
pero que se mostraban atraídos por estas chicas que habían llegado desde Francia. Además, parece que eran muchachas experimentadas en seducir hombres. Docqueron concibió una especie de venta para recuperar lo que le había costado el viaje de las chicas. El comprador tenía que pagar al contado los gastos del transporte de su concubina antes de llevársela a su casa. Hay una crónica que cuenta cómo era la llegada de los contingentes de minas, porque no fue un solo barco, fueron varios. Parece que los piratas formaban como un semicírculo en la playa, y la mayoría se vestía de gala para la espera. Íbamos a conocer estas minas, nos vestíamos bien, a mí peinaban los tipos. Y cuando las chicas bajaban de las canoas y llegaban a la costa, un hermano daba un discurso grandilocuente en el que se hablaba de honestidad, de fidelidad y hasta de redención. Después había un reglamento. Las parejas no tenían que casarse, pero el hombre se comprometía a considerar a la mujer como su compañera y no como su esclava. Si la muchacha era maltratada, podía recurrir al gobernador, quien estaba autorizado para romper la unión. Por otra parte, si el hombre moría en acción o no regresaba después de su partida, la muchacha podía elegir a un pirata nuevo. Las mujeres se adaptaron sin dificultad, y los hermanos también. Muchas parejas tuvieron hijos, y un edicto confirmó sus derechos sobre ellos. Y los hombres de la cofradía, poco a poco, fueron dejando su vida aventurera, y aun cuando salían, volvían. Y aquí una pequeña digresión al respecto, ¿no? Cuando uno tiene aventuras en los ratos libres, yo no estoy seguro de que ya sean aventuras. El que es pirata, en cuerpo y alma. Es como el que es artista. Uno puede ser pirata los sábados y domingos y cultivar maíz todos los otros días e instalarte como un buen burgués en la isla Tortuga para piratear los domingos, ¿no? Entonces ya no sos un aventurero, porque se sabe que volvés, porque sos previsible, porque hay en tu vida intervalos regulares. Lo mismo sucede con quienes practican ciertas heterodoxias, ciertas maniobras transgresoras, instalados en un lugar que no tiene nada detrás. Ponete que vos tengas una fábrica, entonces los domingos vas de piquetero. No sé, qué sé yo, no sé. Lo digo con respeto, porque puede ser. Uno de los muchachos vaya de piquetero. O, voy a decir algo terrible, ¿no? Muchachos muy instalados, que iban a juntar la cosecha a Cuba. Está bien, esto te ayuda si vos querés, pero esto no te acredita como revolucionario. Si querés ser revolucionario tenés que serlo del todo y elegir una vida. Puedes ser revolucionario en el invierno, te vas a Cuba que hay sol y sos revolucionario un mes mientras duran las vacaciones. Y después venís aquí a pagar tus impuestos para que, impuestos. A vivir una vida occidental y distinta. Digo, es un pensamiento que no sé si lo sostengo, digo que sirve para pensar si es que uno puede ser heterodoxo a ratos libres, instalado en la ortodoxia. No lo sé. Quizá la respuesta adecuada es esta, que toda heterodoxia tiene que tener un riesgo. Y ese riesgo debe involucrar incluso el lugar de donde partió la expedición. El riesgo de tu aventura americana tiene que
involucrar a tu puerto de paz. Y ahí puede ser que converse. Es decir, te tiene que poder rajar del laburo. Bueno, el caso es que era nuestra historia, ¿no? Los tipos ahí estaban con las minas. Poco a poco aquellos antiguos bucaneros se fueron integrando sin darse cuenta a la economía francesa. Las pequeñas empresas que había en la isla, en Tortuga, las manejaba el Doguerón. Y las manejaba de tal forma que servían a Luis XIV. Los colonos llegaban cada vez en mayor número y la cofradía quedó minimizada. Por ahí, en un momento dado, ya había menos piratas que colonos que venían. Fundaron una población que se parecía a cualquier población antillana, llamó Port-de-Paix, y así. Y hasta que al final el Doguerón le informó a Colbert, al ministro de Luis XIV, que era posible que los habitantes de aquel lugar pasaran a ser oficialmente súbditos del rey de Francia. Hubo algunos que amenazaron con una insurrección, un holandés con un grupo de piratas recalcitrantes concibió el proyecto de formar una república libertaria en otra parte, querían irse. Descubrieron que ahí eso ya no era un lugar digno para un pirata, estaba lleno de sembradores de tabaco. Y esta república libertaria iba a tener como sede la Costa de los Mosquitos. Pero este holandés, Mansbel se llamaba, que hizo la insurrección, fue envenenado. Y algunos dicen que fue Doguerón quien lo hizo. Pero lo dicen incluso con admiración. Bien. El caso es que finalmente se decretó que todos aquellos piratas fueran súbditos de Francia. La colonia pasó a formar parte de los bienes de la corona. No hubo disturbios, la hermandad estaba aplacada, diluida, los bucaneros ya eran cultivadores, y bueno, algunos hermanos continuaron con alguna que otra aventura, en soledad. Y uno de ellos, uno de los piratas que salió de Tortuga para vivir aventuras solitarias, fue nada menos que, como sobre todos los piratas, el pirata Henry Morgan. Doguerón nombró a su sobrino gobernador de la isla y, satisfecho por su trabajo, se le volvió a Francia para morir allí. En realidad no volvió para morir, volvió y después se murió. Esto es una forma literaria de decir. Y de ese modo nació la colonia de la Tortuga. Ahí termina nuestra historia. Que yo no sé si es una historia alegre, pero tampoco sé si es una historia triste. ¿Qué sé yo? Si es más lindo ser pirata que sembrador de maíz. Si uno es un niño de 8 años, naturalmente que es más lindo ser pirata. Pero si no, no sé. La vida del pirata, le digo, yo la veo el brillo del bucanero, en sus ojos veo el brillo del bucanero, el deseo de abordar un galeón español y raptar una dama. No hay tal cosa. Pasan años sin que veamos ni medio galeón español. Hay galeones españoles pero no se cruzan con nosotros. Por ahí vemos barcos, pero son barcos muy pobres que hasta nos da lástima piratear. Los abordamos y hay 5 tipos ahí comiendo galleta vieja. Entre todos nos juntan ni 30 mangos. Y les dejamos algo y nos dejan una botella de ron. Así que no sé. Digo esto porque cualquiera advierte que esta charla no tiene otro interés que este que aparece aquí en el último tramo. ¿Qué me importa a mí lo que pasó con Isla Tortuga ni quién era Doguerón? Lo que importa es saber si debemos aspirar a una vida aventurera o si no debemos. ¿Cuál es el costo de una vida aventurera
y si estamos dispuestos a pagar. ¿Y cómo es verdaderamente una vida aventurera? Si es que siempre hay aventuras exitosas de 8 a 12, o si realmente no hay casi nunca aventuras. No lo sabemos. No lo sabemos. Y yo tampoco lo sé. Me planteo como un interrogante incluso para saber hacia dónde continuará mi vida. En distintos aspectos. ¿Qué hago? ¿Me caso con una dama de estas que llegan a estas playas de redención y me pongo a cultivar cacao? ¿O no? ¿O prosigo buscando el amor de mi vida a bordo de los galeones españoles que ataco yo con mi bandera negra? Sí, de tanto en tanto. De tanto en tanto. Cuando aparecen galeones, y a veces no hay minas en los galeones. Mejor dicho, casi nunca hay minas. No es fácil, Alejandro. Bueno, pero es esa una interrogación que dejo para la audiencia, que cada cual haga su elección. Pero llamo la atención sobre el carácter fraudulento de algunas elecciones. Fraudulento incluso con nosotros mismos. Fraudulento, pues si creemos que es piratear en el Caribe el decir malas palabras por televisión, creemos mal. Así que, a lo mejor, una vida aventurera debe entrañar un riesgo que no siempre nos conviene. Y si no, uno corre el riesgo, Alejandro, de lo que le pasó a estos habitantes, ¿no? Que aún sin saberlo estuvieron ya desde antes sirviendo la corte francesa. Claro, ya muchos se creen que son bucaneros y no lo sabían. Pregunto, ¿cuántos de nosotros seremos súbditos franceses sin saber? Claro. Creyendo que somos bucaneros. Pero esto debe meditarse en algunos pensares. Tenemos la bandera bucanera, pero a lo mejor servimos los intereses de Francia. Hemos ido a la discoteca para ver qué disco poníamos. Pedimos un disco de bucaneros y a cambio nos ofrecieron un disco de Francia. Ya había sido convertido el discotecario. El discotecario había sido convertido. Sí. Entonces, tenemos En Bateau, que es una composición cuyo título significa también embarcación, y es de Claude Debussy. Lo tocan Patricia Vila y Fernanda Morelo en dúo de